Buenas a todos, soy Pablo Veloso y a veces se habla acerca del perdón. Y el perdón tiene que ver con darse, ¿no? Perdón, ¿no? Perdonarse. Ese don viene de donar, de darse. Entonces cuando uno perdona realmente se abre, se da. Y hay una historia en la Biblia que es la historia de José, ese que fue a Egipto, el que los hermanos lo vendieron como esclavo. Y bueno, poco a poco fue repuntando hasta que se convirtió en un gran personaje en la jerarquía de Egipto. Después del faraón venía él. Y, y mucho más adelante vinieron sus hermanos a buscar comida a Egipto porque en Canaán donde vivían había hambre y él los reconoció. Y ahí él podría haber dicho, este es mi momento, los voy a aplastar como mosquitos, porque ellos me fastidiaron a mí, me hicieron daño, es mi momento de vengarme. Así que ahora van a ver y no sé, los encarcelaba o lo que fuera, ¿no? O no les daba alimento. Todo lo contrario, les dio alimentos, les, les dio eh, cobijo, les dio ropas nuevas, pidió que trajeran a su padre, que era el padre de él en realidad, que era Isaac. Y entonces ahí nos damos cuenta que lo que hizo José fue recuperar la sombra. Cuando él era chico, él a sus hermanos los trataba como tontos, porque él era el espiritual, él era el hermano menor, era el que se quedaba con su padre, era el que lo atendía, los otros iban a trabajar al campo, los otros tenían vicios de la ciudad. Él era el que escuchaba las historias de los profetas, de su padre, ¿no? Era el especial. Entonces, siempre estaba teniendo sueños donde él era el ídolo y sus hermanos eran como sus sirvientes. Una vez soñó que había un junco en el medio, una especie de atado de paja, que era él, y alrededor había varios otros atados que se inclinaban ante él, que eran sus hermanos, cosa que a los hermanos no les gustó ni medio. Entonces, eh, esto, esto tenía que ver con que él proyectaba su sombra, es decir, él veía su propia fealdad, su propia debilidad, su propia superficialidad, banalidad, pecado, si uno quiere verlo así, en sus hermanos. Pero más adelante, él podría todavía haber hecho esto cuando volvieron, pero no. Ahora decidió recuperar su sombra, es decir, decidió darse cuenta que no era un tema de los hermanos, era él. Era él. Entonces los liberó de esa carga, los aceptó y los recibió y bueno, les dio de todo. Entonces ahí tenemos una idea de cómo recuperar esa sombra, ¿no? Que a veces hace falta darse cuenta que uno está detestando a alguien, menospreciando a alguien, eh, sensibilizándose ante el comportamiento de otro, sencillamente porque ese otro te hace acordar demasiado a vos. No es que uno sea exactamente lo que el otro es o lo que el otro hace, pero en algún sentido te hace acordar. Entonces mucha gente dice, ah, bueno, pero si este es asesino y a mí me cae mal es que yo soy asesino. No, pero quizá el asesino es narcisista de repente o egoísta y busca su propio bien y vos también. Y eso es lo que te cae mal del asesino, no que mate gente. Quizá que mate gente te da igual. O sea, no te da igual, pero no es el tema. Quizá el tema ahí es justamente que, que justamente es egoísta. Entonces, saber descubrir las propias miserias y saber despegarlas de la gente, no endilgárselas, no colgárselas, es una manera de recuperar la sombra como hizo José ahí en Egipto, para pensarlo.